estudiando Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Dice, por tanto, confórtense los unos a los otros. Esa fue la primera parte de la serie, donde hablé todo lo que tiene que ver con confórtense, acerca de cómo nos acompañamos, y la semana pasada hablé acerca de la exhortación. ¿Cuántos han exhortado esta semana que pasó? No sé si usted escuchó. ¿Cuántos han estado ahí practicando esa palabra que anima al que está a su lado? Que, oye, vamos a hacerlo, tenemos que hacer así, tenemos que hacerlo asado. Bueno, hoy vamos a entrar a la segunda fase que dice, y edifíquense el uno con el otro. Miren esto que es muy intencional. La edificación no solo ocurre porque leo, sino que tiene que ver mucho la participación de la gente que convive conmigo. Si las personas que conviven conmigo no contribuyen a mi vida, entonces tengo un déficit de edificación. Eso es lo que es importante entenderlo, porque la edificación no se logra por sí solo. No se logra porque yo simplemente leo y crecí y ya, no. La herramienta de la edificación es clave y es cuando lo hacemos del uno al otro, con acompañamiento, con exhortación, con palabras de ánimo. Pero hoy voy a explicar un poquito más eso al fondo. Por eso el apóstol dice, edifíquese el uno al otro. Dile al que está a su lado, te voy a ayudar a edificarte. Te voy a edificar, es decir, voy a agregar valor a tu vida para que puedas crecer. Entonces la herramienta que voy a usar hoy y que vamos a estar trabajando es muy sencilla. La Biblia, ¿cómo se llama? ¿Cuánto conocen la Biblia? Por eso el tema le he titulado Te guiaré con la Biblia. Dígalo conmigo lo más alto posible, dígale, te guiaré con la Biblia. Todos podemos dar un buen consejo. Y creo que tenemos una excelente y buena intención detrás de ese deseo. Pero no todos guiamos con la verdad. Las palabras animan, nuestras palabras animan, pero la palabra de Dios transforma. Guiar con buenas intenciones quizás puede traer alivio, pero tenemos que comprender que es un alivio por un momento. Guiar con la Biblia puede cambiar el camino completo de una persona. Y quiero tomar un momento para que usted pueda acentuar bien las diferencias entre lo que es buenas palabras y guiar con la Biblia. Pero quiero hacer esta salvedad. Cuando digo buenas palabras, estoy siendo totalmente intencional que ninguna palabra que sale suya es mala. ¿O usted tiene palabras malas? Que cuando usted habla con otra persona y la quiere motivar, la quiere ayudar, son buenas palabras. Pero hay una gran diferencia cuando yo guío a otra persona con la Biblia. Y quiero levantar esa diferencia lo más alto posible para que usted y yo hoy salgamos con varias cosas definidas y podamos entender esa importancia que tiene la palabra del Señor. Por ejemplo, cuando usamos buenas palabras, tenemos que comprender que se basan en la experiencia humana. De dónde vienes, qué has hecho, qué situaciones has vivido. De ahí tú sacas buenas palabras y de pronto funciona desde esta frase. A mí me funcionó, como me funcionó o creo que me funcionó, de esa misma forma yo lo comparto. ¿Cuánto funcionamos así a veces? Ahora, cuando guiamos con la Biblia, no se basa en mi experiencia, sino se basa en la verdad eterna. Dios dice, cambia la ruta, que si confiamos, Él dirigirá nuestros pasos. Hay una gran diferencia entre lo que yo digo y lo que Dios puede decir. Cuando uso mis buenas palabras, busco hacer sentir mejor al que está a mi lado. Eso no es malo. Es decir, le puedo decir tranquilo, todo va a estar bien, pero tenemos que tener esta conciencia, o al menos este entendimiento.
Esto le va a funcionar a la persona en el momento que se lo dijiste y quizás un par de horas más, pero es muy posible que la persona 2 o 3 días después vuelva a caer en desánimo. ¿Ha pasado eso? Pero cuando uso la Biblia como la guía, busco vivir mejor. Entonces entro a una palabra, por ejemplo, como cuando Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo lo ofrece, sino como el Señor, ¿verdad? Cambia la dimensión. Y cuando la persona que está escuchándome y diciéndome sobre la paz de Dios, no solo recibe fuerza en el momento, sino que al meditar en la palabra que fue compartida en su corazón, le va a ayudar no a que le dure un par de días, sino a sostenerse en la paz de Dios, aquella que sobrepasa todo entendimiento. Una vez más, cuando uso buenas palabras, estas buenas palabras terminan en mi opinión. Yo pienso que deberías hacer esto o aquello. Una vez más, ¿está mal eso? No está mal. Pero la experiencia que usted tenga, la experiencia que yo tengo, no se convierte en la verdad absoluta en la vida de la otra persona. Pero cuando yo uso la guianza en la Biblia, termina en obediencia. Fíjese dónde termina. Uno termina en la opinión personal, el otro termina en la obediencia. La Biblia enseña que perdonar libera el corazón. Trasciende, transforma, implica un impacto más largo. Y el último, cuando guío con mis palabras, depende de quién lo habla. ¿Qué quiero decir con esto? Que si me lo está diciendo una persona en la que yo confío mucho, lo voy a creer. Pero lo que usted tiene que notar es que estás creyendo en una experiencia personal. Cuando lo hago con la Biblia, entro a depender de lo que Dios dice. Aunque cueste, sabes que al final, si Dios lo dijo, se va a cumplir. Si Dios lo dijo, algo va a pasar. Si Dios lo dijo, es cuestión de tiempo, pero esas palabras no van a volver vacías. A veces cuando queremos ayudar a alguien, no nos damos cuenta que lo estamos guiando con lo que sentimos. Yo siento, no con lo que Dios dijo. Note la diferencia. Una cosa es decir lo que tú sientes, otra cosa es lo que Dios dijo. Y ahí está las cosas que yo quiero que usted marque hoy. Una vez más, ¿por qué quiero afirmar esto? Porque somos muy sensibles a veces y a veces crecemos tanto en nuestras propias personalidades que llegamos a creernos que dominamos todo lo que decimos. Pero cuando venimos al Señor, nos damos cuenta que el peligro de que nuestras palabras se equivoquen es bastante. Y aprendemos a convencernos de que cuando Dios nos habla con su palabra, el margen de error desaparece. Ahora yo le pregunto, ¿qué prefiere usted? ¿Caminar en un margen de error o caminar en un margen sin error? Yo creo que nadie quiere caminar en error. La Biblia dice en el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Es muy claro este salmo. Nos dice, la palabra ilumina el camino. No solo orienta nuestras emociones, sino que orienta nuestros pasos. Es mejor que usted aprenda a discernir cuando le están alentando su emoción o cuando le están redireccionando sus pasos. Hay gente que prefiere que le atiendan sus emociones, pero que no les direccione sus pasos. Y yo creo que es más sabio que me digan a mí, no coja esa ruta que le va a ir mal, a que me estén diciendo, tranquilo, cualquier ruta es buena. Y la gente vive así.
Por donde te metas te va a ir bien. No te preocupes, si te equivocas te levantas. Y comenzamos a caminar en esa ruta de error, pero no nos avisan de las consecuencias. La palabra también revela el rumbo correcto. En cambio, la opinión solo sugiere una ruta. Te sugiero que, bueno, yo creo que por ahí pudiera funcionar, a mí me funcionó, pero una cosa es tu ruta, otra cosa es la ruta que Dios tiene para ti. Una cosa es el camino que tomé yo, otro es el camino que Dios tiene para ti. Estamos todos de acuerdo en que solo nos une una cosa, es Cristo Jesús, pero Jesucristo tiene un plan para cada uno de nosotros. Por lo tanto, mi camino no es tu camino. Dios tiene un camino para ti. Él sabe dónde funcionas, cuál es tu don, cuál es tu talento, cuál es tu fortaleza y te quiere bendecir. ¿Qué dice 2 de Timoteo 3, 16 al 17? Miremoslo. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Es bastante, ¿verdad? Eso es lo que es la palabra de Dios. Pero quiero que le presten atención al versículo 17. Léalo conmigo en voz alta, todos díganlo. A fin sea perfecto, equipado para toda. Y quiero que preste atención a este versículo 17. Porque nos está diciendo para qué sirve la Biblia. Y en este verso 17 dice, con el objetivo, con el fin, o con el propósito, o al fin de qué. De que el hombre sea ¿qué? Perfecto. En nuestra mente inmediatamente va a surgir un pensamiento, nadie es perfecto. Pero la Biblia sí está hablándolo. ¿Somos perfectos o no somos perfectos? ¿Sabe qué ocurre? Que se ha implantado en medio de este humanismo, de este ambiente secular, un lenguaje que aplaude el error, que aplaude la equivocación. Y mucha gente con bastante sentido y con mucha inteligencia dice que se necesita equivocarse para ser mejor. ¿Ha escuchado eso? Que no le tema la equivocación, arriésguese y si se equivoca tranquilo, usted se levanta. Por favor, mucha atención a esto, porque no quiero que usted me escuche como que estoy burlando esto o lo estoy señalando, porque de alguna forma es una convicción que se ha generado. De alguna forma esto nos dice, me voy a equivocar, no pasa nada. Es decir, aprobamos la equivocación. Aprobamos el error porque es parte de la vida. Y cuando lo decimos, ¿usted sabe qué es lo que pasa? No es que esto trae sabiduría a nosotros, trae complacencia. Es decir, me hace sentir que me equivoqué y que si yo me equivoqué, también otros se equivocaron y entonces se vale. Ay, usted supiera lo que yo hice, tranquilo, yo también lo hice, todos nos equivocamos, pero la clave es levantarnos. Ay, sí, qué bueno lo que acabas de decir. Pero eso no nos hace mejores, es mentira. O usted disfruta mucho resolviendo problemas. Usted se levanta en la mañana y dice, qué rico, tengo un día lleno de problemas que te resolucionar, qué rico. Ay. O usted se levanta lleno de optimismo cuando tiene que enfrentar muchas consecuencias de acciones. Nadie, eso es mentira. Lo que pasa es que nos volvemos medio resistentes al dolor. ¿Y cómo va? Luchando, y usted luchando, y usted luchando, y usted luchando, y todos luchones. ¿Y cómo siente la vida? No, la vida es dura, es una carga. ¿Cómo alguien puede creer en Dios cuando las cosas son duras? ¿Cómo alguien puede creer en Dios cuando el error es parte de la vida? ¿A qué quiero llegar con esto? Que tendríamos que replantearnos este pensamiento porque la Biblia tiene una posición diferente. Por ejemplo, este versículo 17 habla de que la Escritura ha sido inspirada por Dios para enseñar, para reprender,
para corregir, para instruir. ¿Cuál es el propósito? De que el hombre sea perfecto. Otro versículo bíblico dice: ciertamente Dios hizo al hombre perfecto, pero éste se ha buscado sus propios males. Otro versículo, wow. De pronto usted recuerda la historia de Josué, cuando el Señor le dice: tú vas a asumir la posición de Moisés y vas a repartir la tierra por heredad al pueblo, lo que yo prometí. Perfecto. Y el Señor le dice a Josué dos cosas. Uno, yo estaré contigo. No temas, no desmayes, yo voy a estar contigo. Pero de pronto le dice algo que es importante. Le dice: si guarda este libro y cumple lo que está escrito, y entonces tendrás éxito en todo lo que hagas. Otra versión dice: y entonces todo te irá bien. Mi pregunta es: ¿cuántos quieren que todo salga bien? ¿Cuántos quieren estar solucionando problemas? No sé si estaba lamentándose, sí o no. Yo creo que nadie quiere estar solucionando problemas, nadie quiere estar en esa lucha continua que de alguna forma nos han convencido que así es la vida. Pero la Biblia dice en varios versículos que ella está diseñada para que nosotros la consultemos y ella nos inspire, nos guíe a través de la enseñanza, a través de la corrección, a través de la instrucción, para que evitemos meternos en problemas. No me dice nada. Por lo tanto, tenemos que empezar a replantearnos un poquito este tema. ¿Por qué tienes que arriesgarte? Mejor pregúntale a Dios antes de arriesgarte. Pues yo me voy a meter por ahí. Y bueno, que Dios me dé fuerza. No. Estás actuando como una persona religiosa. Estás haciéndote la suerte. Y estás colocando a Dios como excusa por si algo sale bien o sale mal. Entonces, ¿cómo se hace? No. Primero, yo consulto la palabra de Dios y oro a Dios y le digo: Señor, guíame en lo que estoy hablando, en lo que estoy por hacer, en las decisiones que tengo que tomar. Y no me muevo. Y consulto la palabra del Señor y créame que usted va a encontrar respuesta de Dios, guianza, sabiduría, guía. Lo que pasa es como no es costumbre, nos encanta el vértigo. Pues yo me tiro. Ay, Señor, y si meto la pata, sácamela. Ay, Señor, y si me va mal, tú me ayudas. Y usted encuentra a la gente diciendo: sí, yo tuve, pero ahora no tengo porque Dios lo permitió. ¿Dios lo permitió? Entonces Dios tiene una teología equivocada. O sea, Dios te dice: métete tranquilo, te vas a equivocar, yo estoy contigo. No. Por eso mucha gente le cuesta creer el evangelio. Porque dice que esto lo que esta gente dice de Dios no me cabe. Mejor me quedo sin Dios. Porque me va mejor que los que están metidos en la iglesia. Estos oran, lloran, se cantan, se caen, se paran. Y no piensan. Pero yo creo que esto lo podemos nosotros corregir en el nombre de Cristo Jesús. Entendiendo que la palabra de Dios es muy diferente a mis palabras. Puede ser que tengamos experiencia en muchas cosas, pero no quiere decir que son la guianza para los demás. Si entendemos que la palabra tiene poder, quiero explicarle a usted 3 pasos o 3 pensamientos que nos puede ayudar. Número 1, si la palabra tiene poder, entonces necesito ser intencional. Necesito ser intencional con ella. Y usted va a escuchar ciertas frases medio radicales, pero usted no se puede inquietar ni molestar. Simplemente usted tiene que buscar la forma de corregir para encontrar la voluntad perfecta de Dios.
Acuérdense, nosotros no somos perfectos, pero Dios sí lo es. Mi camino se perfecciona cuando yo sigo la guianza de Dios. Mi vida entra en perfección no porque yo soy perfecto, sino porque el Dios que todo lo sabe y todo lo ve me guía y hace que mis días sean de bendición en bendición en el nombre de Cristo Jesús. Ser intencional es saber o es hacer algo porque sé por qué y para qué. Sé por qué lo voy a hacer, sé por qué lo voy a decir y sé para qué lo voy a decir. Hay una intención. Cada situación es una oportunidad. En el camino de la fe debemos saber que dentro del propósito de Dios, cada situación trae una oportunidad. Eso sí, todos los días y cada una de las cosas que hagamos se nos van a presentar oportunidades. Pero si estamos guiados por medio de la palabra del Señor, vamos a saber aprovechar las oportunidades. Si no las aprovechamos, las dejamos pasar. También cada oportunidad que surge tenemos que discernir qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que debo decir o cuál es el papel que tengo frente a esta oportunidad. Y quiero que miremos una historia bíblica para que podamos comprender cómo poder usar la Biblia, cómo Dios puede actuar a través de ella y cómo se cumple el fin de ella. Hechos capítulo 8, verso 26 al 30. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y fue, y había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos los tesoros que había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba a su país sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Por un momento, me gustaría que usted tenga estos datos. Este etíope no era judío, no era cristiano, sin embargo, era un hombre que estaba conmovido por, de alguna o de otra forma, acercarse a Dios. Era reconocido en toda esta zona occidental que Jerusalén era el lugar de la adoración. Es una de las conversaciones que tuvo Jesucristo con la mujer samaritana cuando hablaron sobre dónde es que se debía adorar. Por eso usted encuentra que hay tesoros involucrados, hay riqueza, porque era una de las formas en que se adoraban, como lo hacemos también hoy. Y este hombre había ido a Jerusalén, era un hombre importante, para presentar adoración específicamente en ese territorio. Cuando él viene de camino, él está leyendo el escrito del profeta Isaías. Si usted se da cuenta, dice que cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó: ¿entiende usted lo que lee? Primeramente, lo que quiero plasmar en su corazón, cuán importante es entender que en las cosas de Dios tenemos que tener una disposición intencional. Yo no vivo por vivir ni camino por caminar. Yo me he entregado a un Señor de propósitos y todo lo que ocurre en mi vida tiene un propósito divino. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, si yo me encuentro con una persona o si yo platico con otra persona, yo tengo que entender, hay algo de Dios en esto. Cuando uno camina con esa conciencia, uno se vuelve intencional. No estoy aquí para hablar por hablar, tengo que estar atento a lo que el Espíritu habla. Felipe entendía esto. Entonces Felipe estaba atento porque él tenía una actitud intencional hacia el reino de Dios.
Y el Espíritu le dice, Felipe, hay alguien que necesita tu ayuda. Mire cómo se mueve esto a nivel espiritual. Esto no es una historia que quedó en el olvido. Esto es un ejemplo, esto es un testimonio para ti y para mí de cómo Dios nos puede usar a nosotros. No crea que esto no puede ocurrir en su vida. Si usted es intencional en el reino de Dios, el reino de Dios te va a usar. Si tú eres intencional en las cosas de Dios, ¿por qué la palabra? ¿Por qué la adoración? ¿Por qué amo al Señor? ¿Por qué sigo a Cristo Jesús con mi corazón? Tienes que estar seguro que el Señor te va a usar. Esa intención la tenía Felipe. Aquí está. Cuando Felipe llega a este hombre, le dice, ¿entiende usted lo que lee? Mi segundo pensamiento sería, guiar con la Biblia es obedecer la voz del Espíritu. Guiar con la Biblia es obedecer la voz del Espíritu. Lo contrario sería guiar con mis propias palabras, de mi propia experiencia. No necesariamente sería la guianza del Espíritu. Yo sé que nos encanta decir que nuestra experiencia es muy rica. Yo sé que nos encanta decir que lo que nosotros hicimos es muy grande. Pero la palabra no nos lleva a eso. La palabra siempre nos lleva a exaltar el poder de la palabra de Dios. Dile que está a su lado, no se trata de nosotros. Vamos, dígale, no se trata de nosotros. Se trata de algo más alto. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo entiendo que voy a guiar con la palabra y hay una oportunidad, haga lo que hizo Felipe. Ante la oportunidad, corre. Corre. ¿Acaso esa es nuestra actitud actualmente? Cuando vienen los temas espirituales, ¿corremos a atenderlos? ¿Por qué corremos más? ¿Por las oportunidades de trabajo o por las oportunidades de servir a Dios? No tiene que responder, ese silencio lo dice todo. Pero estamos en esa situación. Hemos llegado a un punto donde creemos que lo de Dios es como algo que en algún momento lo usaré. Pero la idea de la palabra es que nosotros giremos, que nos dispongamos a entender que ante una oportunidad nuestra actitud debe ser la de correr. Cuando se abre esa oportunidad, es muy posible que a tu mente vengan pensamientos como que no estás preparado, te falta más educación espiritual, no has sido ungido, no te ha caído aceite encima, no te has caído, no te dan, mejor dicho, todas las mejores y perfectas excusas para no actuar. Y tú no necesitas nada de lo anterior, solo necesitas disposición. Solo necesitas una actitud correcta, lo quiero hacer, hay una oportunidad, quiero usar la palabra de Dios. ¿Qué tienes que hacer entonces? Oye, ten confianza. Ten confianza en que Dios va a usar la palabra que está en tu boca. El problema es que se nos mete el ego, el protagonismo, donde comenzamos a decir, pero es que yo no quiero quedar mal, es que yo no quiero pasar vergüenzas, es que yo no quiero que si me rechazan, y comenzamos, y cuando usted termina de todas esas resoluciones, usted tiene que decir que al final, oye, esto es puro ego. Es puro ego. El ego me está alejando a mí de decir algo bueno de Dios. Cuando yo entiendo que el poder está en la palabra de Dios, no en mí, yo facilito las cosas. Entonces, con confianza creo que Dios me va a usar, no por lo que yo soy, sino por lo que Él es en mí. No es que usted dice que entonces yo no valgo nada. Sí, tú vales mucho, pero vales más cuando estás en las manos de Dios.
Y es lo que quiero levantar. Yo no voy a ir con mis palabras, yo voy a ir con la palabra de Dios. Yo no voy a ir con mis pensamientos, yo voy a ir con la palabra del Señor. Yo no puedo llegar hoy domingo a hablar mis pensamientos. Tengo que buscar la revelación de Dios, la palabra de Dios y sembrársela a usted en su corazón. Porque si es palabra de Dios, esa palabra no vuelve vacía, toca tu corazón. Confía plenamente en Dios y le aseguro, tenga expectativas de que a usted le esperan experiencias muy lindas de parte del Señor cuando use la palabra de Él. Amén. Cuando se dan esas oportunidades, ¿qué puedes hacer más? Haz preguntas que abran puertas. ¿Qué fue lo que le dijo Felipe a este hombre? ¿Entiende usted lo que lee? En tu casa hay personas. En tu familia hay oportunidades. En tu trabajo hay amigos. En todo lugar hay personas que de alguna o de otra manera necesitan escuchar la palabra del Señor. Y cuando alguien está pasándola mal, no tengas temor. Pregúntale, ¿me permitirías leerte un versículo de la Biblia que nos ayude en esta situación? ¿Usted cree que la persona te va a rechazar? Le puede sonar extraño a esa persona. Después que usted ha sido empático, oye, tremendo lo que estás pasando, pero te voy a hablar de algo que te puede ayudar. La palabra de Dios. Y tú puedes buscar alguna historia que te acuerdes. Si la persona está pasando enfermedad, oye, hay tantos milagros. ¿Se acuerdan de Jesús haciendo milagros sobre la sanidad? Oye, te voy a hablar sobre la historia de una mujer que gastó sus recursos, que caminó por todos lados, que era un flujo de sangre que no paraba. Pero cuando tocó a Jesús, Jesús la sanó. No se sienta mal, no sienta que la historia le falta poder. Es una historia real, con testimonio, donde se manifiesta la mano milagrosa del Señor. Cuando tú la estés contando, confía que ya el Señor se está moviendo. Tú la puedes terminar diciéndole, y yo creo que el mismo Jesús que hizo ese milagro lo puede hacer en tu vida. Yo te animo a confiar que Jesús te sane. Y te aseguro que la persona lo va a dejar orar. ¿Puedo orar por ti? Sí, oremos. Y usted ora, afirma la palabra, le deja ir y usted quédese tranquilo. Porque eso es todos los problemas que ocurre. Ay, sí, pero ¿qué tal que después venga a preguntarme? No me sané. ¿Y qué tal que no se sane? ¿Qué tal que el problema no pase? Y yo me puse a orar. No, usted no puede entrar en esa angustia. Usted ore por sanidad, porque usted no tiene el poder lo tiene el Señor. Y deje que Dios obre. Usted ore por el problema y usted no se cargue por el problema. Deje que el Señor, que todo lo puede, tome control del problema. Lo importante es entregar el argumento bíblico, la palabra del Señor, y la persona va a poder avanzar. Es lo que está pasando en ese momento entre Felipe y el etíope. Felipe le hace una pregunta, Felipe lo inquieta y Felipe comienza a hablarle. Mira lo que pasa en el versículo 31 en adelante. El eunuco le respondió, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. No abre él su boca. En su humillación no le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco le dijo a Felipe, le ruego que me diga, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, comenzando con este pasaje de la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Qué hizo Felipe? Agarró la palabra y le anunció el evangelio de Jesús. Guiar con la Biblia es compartir a Cristo con sencillez.
Si usted está tomando notas, ahí le dejo. Guiar con la Biblia es compartir a Cristo con sencillez. Y aquí tenemos que comenzar a amarrar esto. La intención es guiar, no presumir. Cuando usted dice que yo necesito saber más de la Biblia, que yo necesito saber más. Mire, generalmente cuando una persona dice eso, es porque tiene la intención de hacerse notar como que domina algo. Y usted y yo no podemos estar en ese papel. Es mejor ser sencillos, pero ser eficientes en la necesidad de una persona. No se trata de mostrar o presumir. Se trata simplemente de guiar. Necesito mirar la palabra para guiar. Cuando pones la palabra como la guía, es difícil que alguien se niegue a escucharla. Otra cosa, quien te rodea desea saber. Tenga esta confianza y desarrolla en su corazón. Las personas que te rodean, aunque no te lo digan, en el momento que tú le expreses la palabra de Dios, ellos quieren escucharla. Es una mentira del enemigo que se ha levantado a decirle a las personas que la gente odia la Biblia. No es así. Estamos viviendo varias experiencias en el país actualmente, pero está ocurriendo un movimiento nacional fuerte en el cristianismo. Muchas cosas se están levantando poderosamente. ¿Debido a qué? A muchas acciones que han pasado, pero la gente está mostrando otra vez interés por la palabra de Dios. Porque eso es una promesa bíblica. El mal nunca podrá vencer la palabra del Señor. Ni el mal nunca podrá en contra de Dios. Dios siempre reina, Dios siempre será el ganador y Dios siempre es el que tiene control sobre todas las cosas. ¿Cuántos lo creen? Quien te rodea lo sabe y quien te rodea desea saber. No lo dudes. El Espíritu Santo está trabajando en el asunto. Cuando usted está con una persona, yo entendiendo que hago parte de un propósito, que tengo que ser una persona intencional en la situación, tengo que confiar que ya el Espíritu Santo está trabajando. Usted no tiene que trabajarlo, es el Espíritu Santo que comienza a mover los ambientes, la conversación, para que tú puedas compartir. No permitas que tus pensamientos se concentren en nada más ni en nada menos que la fe. Dios va a obrar, Dios va a obrar, Dios va a obrar, Dios lo va a hacer. Que no haya una duda en tu corazón, que no haya una duda en tu mente, sino que haya una firmeza en que Dios, cuando usted mencione su palabra, va a impactar. Hay mucha preocupación por saber de temas, porque creemos que desde los temas vamos a impactar. No, Señor. La palabra de Dios por sí sola tiene un impacto que quizás no es en el momento, pero es una palabra que queda en el corazón. Y la persona cuando comienza a caminarlo, la palabra de Dios dice que no va vacía, ella va calando, ella va penetrando el corazón. Y de pronto por sí solo la persona dirá, necesito más de Dios. Necesito creer en Dios. ¿Cuántos testimonios escuchamos continuo que la gente dice, y yo recuerdo una palabra que alguien me dijo? Y yo recuerdo una palabra que alguien me habló y esa palabra me fortaleció. ¿Acaso usted no ha sido una de esas personas que en algún momento de necesidad o de retos la palabra te ha sido tu fuerza, ha sido tu sustento, ha sido la que te ha inspirado para avanzar? Se requiere sencillez. Felipe le contó sobre Jesús, del quien se refiere es Jesús. Después comenzó a contar su historia. Le habló del Evangelio. Y esa conversación terminó en un milagro. Cuando usted comienza a hablar con la palabra de Dios, usted tiene que unirse al Espíritu y decir, esto va a terminar en un milagro del Señor. Esto no va a terminar con simples palabras, esto va a terminar en un milagro del Señor. ¿Cómo puedo yo tener dominio de la Biblia, pastor? ¿Cómo puedo yo? Mire, no se vuelva loco. Cuando usted entró le entregué una hojita así sencilla, está en español, está en inglés, no me queda otro idioma, pero por ahora 2 idiomas.
Es un ejemplo que usted puede tener esto como una herramienta y todos los días comenzar a estudiarlo. Cuando no sabes qué decisión tomar, hay una promesa. Salmo, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. La persona agarra esta promesa y comienza a orar, comienza a orar, comienza a orar. Si usted está hablando con alguien que no sabe qué decisión tomar, usted puede orar sobre este texto bíblico y decirle, mire, el Señor te va a mostrar. El Señor te lo va a enseñar. La Biblia dice, te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Vamos a confiar en eso. Usted tiene que descansar. Pero es una forma sencilla que usted puede comenzar a abrazar la Biblia. ¿Sabe qué? También agarre la Biblia, comience a revisar las historias. Cuestione las historias no porque usted duda, sino me refiero cuestione la situación. ¿Por qué le dijo esto? ¿Quién era esta persona? ¿Por qué actuó de esta forma? ¿Por qué el Señor lo perdonó? ¿Por qué vino un castigo? ¿Por qué vino una consecuencia? Y cuando usted comienza a cuestionar lo que rodea la situación, ese texto bíblico cobra fuerza en su corazón. Y usted descanse. Ya sabe uno nuevo y va a otra historia, y otro día otra historia, y otro día otra historia. ¿Qué ocurre? Que cuando llegue el momento y Dios te ponga en la persona, una de esas historias te va a servir para testificarle que Dios puede hacer algo grande en su vida. Pero no es necesario que usted comience, no, es que usted tiene que conocerla, es que usted tiene que dominarla. Creo que nosotros mismos hemos complicado el Evangelio y ya no se habla casi del Evangelio porque lo hemos complicado. Entonces ya la gente no quiere ni leer la Biblia. Usted no. Usted se la sabe. Pero quiero que la haga más sencilla. Quiero que usted la consuma de una forma más profunda, como vida a su corazón. Que usted medite en ella y cuando surja la situación, acuérdese de mí. El Espíritu Santo te va a decir, esta es la historia del samaritano, esta es la historia de Zaqueo, esta es la historia de... Y usted comienza a relatarla como si fuesen niños. La persona te va a escuchar. Pero recuerde que al final usted tiene que orar por el milagro de la historia. La mujer sanó, el hombre cambió, en este hubo transformación, en este hubo perdón. Y la persona en su corazón recibirá una palabra que le dará la fuerza para salir adelante. Amén. Entonces, use esta herramienta, se la imprimimos para que usted pueda trabajar sobre esto. Hechos 8, verso 36 al 38. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Recuerde que la conversación fue sobre el Evangelio y todo esto. Y el eunuco dijo, ahí hay agua, ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si usted cree con todo su corazón, puede. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, dijo. Respondió el eunuco y mandó para parar el carruaje. Ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. ¿Cuánto creen que eso fue muy lindo? O sea, un hombre importante. Por eso la historia importante, analizar el contexto, quién era quién y por qué. Un hombre importante, un hombre de dinero, pero un hombre que estaba inquieto por el Señor. Aparece alguien que estaba en las manos de Dios, Felipe. Alguien dispuesto, alguien que dijo, hey, aquí estoy, le voy a contar la historia. Le contó la historia de Jesús y este hombre fue conmovido y dice, ¿sabe qué? Yo quiero cambiar. Ya entendí que si me bautizo estoy muriendo al mundo y me estoy levantando para vivir con Cristo Jesús. Me quiero bautizar. Ahí hay agua. ¿Qué impide que yo me bautice? Wow, qué tremendo lo que está pasando. Y Felipe le dice, solo tienes que creer. Y él dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y en ese momento, Felipe genera un cambio en la vida de este hombre. Aquí tengo un pensamiento más. Guiar con la Biblia es confiar que su palabra produce salvación. Cuando estás guiando a alguien,
usando el recurso bíblico, confía, porque va a terminar en algo poderoso. ¿No cree usted que nos falta esa sencillez para comenzar a vivir el Evangelio de una manera diferente? ¿No cree usted que nos hace falta volvernos más nobles, más sencillos en el conocimiento de Dios? Yo le oro a Dios y créame que para mí es un reto el pastorear. Puedo tener la experiencia de los años y la costumbre desde niño de servir al Señor, pero frente a todo lo que estamos viviendo, le digo yo al Señor, Señor, ¿será que nos complicamos mucho para llevar tu evangelio? Lo que tú hacías en una barquita, hoy nos cuesta a nosotros miles de dólares. Él gritaba, hoy usamos micrófonos. Él lo hacía contra el sol, no sé, nosotros tenemos luces. Y puedo traer mucho, y le oro a Dios. Y definitivamente el Señor al final me dice, pues, la forma en que quieran adorarme, excelente. Pero nada va a cambiar una cosa. La palabra de Dios tiene poder. Solo es proclamarla, solo es conocerla con ese sentir. La necesito para mi vida porque no me quiero equivocar. Usted puede tener ese deseo, no me quiero equivocar. No desarrollar un temor en la equivocación. ¿Ve la diferencia? Pero sí decir, no me voy a equivocar. Por eso me quiero acercar a la palabra. Quiero confiar en ella, quiero esperar en ella y actuaré cuando ella me hable a mí. Uy, pastor, pero eso es como complicado. ¿En qué momento ocurre? Solo necesitas una experiencia para que después venga la segunda, la tercera, la cuarta y después diga, es verdad. Cuando la palabra habla, lo demás se endereza. Cuando la palabra habla, lo demás comienza a cambiar. Cuando la palabra me habla, usted desarrolla una fe que no te detiene. Y la gente dice, ¿cómo puede sostenerse? ¿Cómo puede avanzar? ¿Cómo puede caminar? Es la fe que viene por la palabra de Dios en nuestros corazones. Por lo tanto, Felipe se dispuso, lo conectó a Jesús y la vida de este hombre cambió porque a partir de ese día se declaró como una persona que reconocía a Cristo Jesús como el Hijo del Señor, del Rey de Reyes. Amén. Póngase en pie conmigo. Porque hay algo grande que Dios quiere hacer con nosotros. Cada vez que usamos la palabra como guía, solo existirá un solo resultado: habrá salvación. ¿Cuántos lo creen? Cuando usted esté hablando con alguien, use la palabra y usted tenga expectativas de un resultado poderoso de parte del Señor. El que pensó estar perdido, la esperanza será su salvación. El que pensó que todo se había acabado, va a comenzar a creer que hay una nueva oportunidad. El que pensó que las cosas no iban a surgir más, ese día puede convertirse en el día que Él diga, hoy es un nuevo día en mi vida, lo voy a intentar, lo voy a luchar. En el nombre de Cristo Jesús, habla la palabra del Señor. En el nombre de Cristo Jesús, métete en la palabra de Él y prepárate, porque lo que dice la Escritura va a acontecer. Dice que a los que aman al Señor, dice, le seguirán estas señales, prodigios, milagros, señales, cosas para pasar. Y no, usted no tiene que sorprenderse, usted no tiene que proclamarlo. Ay, cuando pongo la mano y milagros. No, eso es lo normal a aquellos que seguimos a Cristo Jesús. Alguien me decía una vez, usted tiene que empezar a televisar los milagros. No sé, no he tenido confirmación de eso, pero sí sé que Dios está haciendo milagros, restauraciones, sanidades. Lo que sí hay que testificar es el poder de Cristo Jesús.
Lo que sí hay que promover es la palabra del Señor. Pero de lo que es parte de nosotros, como consecuencia de hacerlo, viene de la mano del Señor. En el nombre de Jesús vienen días poderosos. ¿Cuántos lo creen? Isaías 48 dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. ¿Cuántos lo creen? Josué 21:45 dice: no faltó una palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. En el nombre de Cristo, todo se va a cumplir en nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? La palabra que Dios ponga en su corazón se va a cumplir. No sé qué traes hoy tú en esta mañana en tu corazón. ¿Qué cargas? ¿Qué aflicciones? ¿Qué decisiones? Pero hoy lo vamos a poner delante del Señor en esta confianza. Él lo ha dicho en su palabra. Cuando le dijo a Josué: reparte la tierra, ten fuerza, sé valiente, yo estaré contigo. 2, guarda la palabra y tendrás éxito. Llegamos al final de su historia donde dice: y todo se cumplió. Y cada una de esas promesas se cumplieron. Nuestro futuro no es de vergüenza si hemos creído en la palabra del Señor.